Listo. Muchachos, Puerto de Río, ¿dónde están los compañeros? Yo creo que ya deben venir. Caucasia, ¿Qué más fue? Hola, profe, ¿cómo está? ¿cómo van? Bien, profe. Mucho estudio. Que sí Bien, que. no, pero Vamos que nos volvamos a la clase. Hoy nos vamos a dedicar a hacer ejercicios porque ya la teoría del tema para el segundo examen ya está totalmente abordada. Lo que vamos a hacer hoy es un par de ejercicios ilustrativos donde vamos a aplicar todos los conceptos de energía, trabajo, conservación, fuerzas no conservativas. ¿Estamos? Tengo una pregunta. Sí. ¿Para cuándo quedó entonces el parcial? Porque es que nosotros, el profesor Angel nos había dicho que iba a ser para el 28, pero que habían cambiado la fecha del parcial. El parcial es el 30 de septiembre, o sea, de este viernes en 8. ¿Listo? Muy bien. Arranquemos entonces con un primer ejercicio. Hola, profe, ¿qué tal? Hola, muchachos. Gracias a Dios, profe. Ah, bueno, mucho estudio. Bastante, profe. Por fin nos lo logramos conseguir, profe. ¿Qué se consiguieron? ¿Qué libro es ese? Lo tengo al revés. El física de ser, güey. Ah, bueno, le sirve, sí, le sirve. Recuerden que los módulos que hay en la plataforma también son un buen apoyo teórico y hay algunos ejercicios que les puede servir. ¿Listo? Ok, profe. Freddy. Necesito que me vean ya, que no me vean a mí tanto. Bien, muchachos, entonces hoy vamos a hacer algunos ejercicios que le van a ayudar en su preparación del examen. Primer ejercicio. Gracias. Se suelta un cuerpo desde una altura h. Calcular la velocidad con la que cae el cuerpo. Eso por un lado. Lo otro que podemos encontrar es el tiempo que se demora en caer. Y todo esto lo vamos a hacer utilizando consideraciones de energía. Vamos a utilizar consideraciones de energía. ¿Listo? Porque otra manera de hacerlo es
utilizando la segunda ley de Newton. ¿Sí? Entonces, el ejercicio es relativamente sencillo. Yo suelto un cuerpo desde una altura h y me están pidiendo, y una vez hagamos entonces el diagrama espacial, supongamos que el cuerpo lo suelto desde aquí, esta es la altura h, aquí está el observador O, este es J y este es I. Listo. Y yo suelto el cuerpo desde ahí, lo dejo caer. Vamos a suponer que no hay, vamos a despreciar la resistencia con el aire, ¿cierto? La resistencia con el aire. Pregunta número 1. ¿Cuáles son las fuerzas que están actuando sobre mi sistema cuando yo lo suelto desde la altura h? El peso. Listo. El peso. ¿El peso qué tipo de fuerza es? Fuerza Gravitacional. gravitacional, sí. ¿Qué tipo de fuerza es? ¿Es una fuerza conservativa o no conservativa? Conservativa, profe. Muy bien, entonces el peso es una fuerza conservativa. Si es la única fuerza que está actuando sobre mi sistema, eso significa que el sistema es conservativo. Un sistema es conservativo cuando todas las fuerzas que actúan sobre él son conservativas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué pasa cuando un sistema es conservativo? ¿Qué se conserva? ¿Qué se conserva? La energía. ¿Qué se conserva? La energía. La energía. En este caso estarían interviniendo dos tipos de energía, que sería la energía potencial gravitacional y la energía cinética, mientras que el cuerpo se encuentra en desplazamiento hacia el suelo. Muy bien, entonces vamos a decir, cuando el sistema es conservativo, cuando el sistema es conservativo, es decir, todas las fuerzas son conservativas, la energía se conserva. ¿Qué significa que la energía se conserva? Matemáticamente, que el delta D es igual a 0, ¿cierto? Delta D es igual a 0. ¿Profe? Sí. Pero para poder que se dé que el delta D es igual a 0, tendríamos que considerar dos cosas dentro del ejercicio. Sí. Una, que el objeto sea lo suficientemente pesado de modo que el aire no pueda cortar. ¿Que la qué? ¿Que la qué? Que No, que tenemos que tener en cuenta que Puede despreciar el aire. La Claro. presión. Sí. Eso fue lo que dije al principio del ejercicio. Vamos a despreciar la resistencia con el aire, porque si hay resistencia con el aire, el sistema ya no es conservativo, hay una fuerza no conservativa. ¿Estamos de acuerdo? Bien, profe. Muy bien. Que el delta D sea igual a 0 significa que la energía inicial es igual a la energía final. ¿Listo? La energía inicial es igual a la energía final. Es decir, la energía inicial, cuando yo solté el cuerpo mío, es igual a la energía final, cuando el cuerpo cae. Cuando el cuerpo cae. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la energía inicial de mi sistema? ¿Cuál es la energía inicial? Solamente la energía potencial gravitacional, es decir, más por la gravedad, por la H. Porque inicialmente el cuerpo se encuentra en reposo, la cinética es 0. Exactamente. Entonces la energía inicial
es simplemente la energía potencial, que es ¿cuál? mgh. Ahora, ¿por qué no hay energía cinética? Porque el cuerpo se soltó, no se lanzó con una velocidad inicial, por eso no hay energía cinética. Entonces esta es la energía inicial. Una cosa importante, ¿dónde escogí yo mi cero de energía potencial? Para decir que la energía inicial es mgh. ¿Qué es lo que es el cero de energía potencial? Caucasia. Es donde se lanza el objeto, ¿no? Caucasia, ¿qué es el cero de energía potencial? De la posición inicial de donde se lanza el objeto, ¿no? Cuando uno le hablan de cero de energía potencial, ¿de qué le están hablando? Le están diciendo, el cero de energía potencial es un punto donde la energía se vuelve cero, ¿cierto? Profe, ese es suelo. Entonces, vamos a decir que el eje X, aquí va a estar el cero de energía potencial. Energía potencial igual a cero. ¿Listo? Ese va a ser el cero de energía potencial. Siempre, en todo ejercicio donde se conserve la energía, es importante definir muy bien cuál es el cero de energía potencial. Siempre es importante definir cuál es el cero de energía potencial antes de empezar a trabajar con este principio de conservación. ¿Cuál es la energía final? O sea, cuando el cuerpo ha caído, ¿cuál es la energía final? ¿Cuál es la energía final? La energía final se compone de dos: de la energía potencial final más la energía cinética final, ¿cierto? Ahora, como el cuerpo ya cayó, está sobre el cero de energía potencial, o sea, la energía potencial vale cero. Solamente va a tener energía cinética. La energía final es la energía cinética final. ¿Cuál es la energía cinética final? Un medio de ¿quién? De m b final al cuadrado, ¿cierto? Esa es la final. Ahora, como el sistema es conservativo, ¿qué va a pasar? La energía inicial es igual a la energía final, ¿cierto? Muy bien, igualo, lo que hago es igualar y me queda lo siguiente: tengo que mgh es igual a un medio de m b final al cuadrado. Listo, cancelo las masas y tengo que b sub f al cuadrado es 2gh. Por lo tanto, la velocidad final es la raíz de 2gh. Esa es la velocidad final con la que cae el cuerpo. Cosas interesantes de esta velocidad: es independiente de la masa, ¿cierto? Yo puedo tirar un cuerpo de 500 kilogramos y uno de 10 kilogramos y van a caer con igual velocidad siempre y cuando se lancen desde la misma altura y se desprecie la resistencia con el aire, ¿sí? Esa es una cosa interesante. ¿Cómo calcula uno el tiempo? ¿Cómo calcula uno el tiempo en el que cae el tiempo que se demora en caer?
¿Cómo la calcula uno, muchachos? El tiempo en que se demora en caer. No podemos integrar la velocidad, profe. Integrar. Integrar la velocidad. Con cinemática, ¿cómo lo hacemos? Ya calculamos la velocidad con energía. Con cinemática, ¿cómo calculo el tiempo? Con cinemática, ¿cómo le calculo el tiempo, muchachos? ¿Cómo creen, muchachos, que calculo el tiempo? Bueno, profe, Sí. utilizando las fórmulas de distancia, ¿no? O sea, ¿Cuál utilizo? X menos X inicial, X es sí. Velocidad es igual a distancia sobre el tiempo, y se espera el tiempo. ¿Cuál utilizo, muchachos? ¿Cuál fórmula? El tiempo es igual a velocidad sobre distancia. Listo, muchachos. Una manera de calcular el tiempo es esta. Es esta. Tenemos acá el eje X, el eje Y. De acá se lanzó el cuerpo. De acá se lanzó el cuerpo, ¿cierto? Esta es la distancia h, entonces vamos a decir lo siguiente. ¿Cuál es la posición inicial de mi cuerpo? La ecuación cinemática es y igual a y sub 0, ¿cierto? Puerto de Río. Puerto de Río. Sí, señor. Sí, señor. ¿Por qué no lo estoy viendo? Tiene la cámara enfocada. Es en la parte. Es que está molestando. Está molestando la cámara desde hace rato, desde que estábamos en clase de cálculo integral, ha estado molestando la cámara, entonces no sabemos si es batería o... Listo, Dejen ahí el control quieto que yo de acá lo cuadro. listo. Entonces, y es igual, posición inicial. Como se lanza con una velocidad inicial igual a 0, entonces esa la expresión menos 1 medio de g t al cuadrado. Esta es la ecuación cinemática, ¿cierto? Ahora, cuando cae, ¿cuánto vale el tiempo? Cuando cae, ¿cuánto es y? 0. 0, eso, muy bien. Entonces 0 es igual, la posición inicial es h menos 1 medio de g t al cuadrado. Paso esto para el otro lado a sumar. Tengo que esto es 1 medio de g t al cuadrado igual a h. Por lo tanto, gt al cuadrado es igual a 2h, de donde t es la raíz de 2h sobre g. Tomo la parte positiva, ¿cierto? La parte positiva porque el tiempo no puede ser negativo.
Entonces miren que es un problema relativamente sencillo, pero donde aplicamos el principio de conservación de la energía muy fácilmente. Y luego aplicamos cinemática. ¿Alguna pregunta con esto, muchachos? Importante, chequear las unidades de que te dé unidades de tiempo. Entonces acá tenemos que esto es unidades y estamos en el sistema SI. Esto es metro sobre segundo al cuadrado, el metro se cancela con el metro y le saco la raíz al segundo al cuadrado y te da unidades de tiempo. ¿Qué preguntas tienen con este ejercicio? Preguntas. Caucasia. Profe, y si no hubiera llegado a utilizar la fórmula de que tiempo es igual a la distancia sobre velocidad, no se podía. Tiempo es igual a ¿quién? Distancia sobre velocidad y derivamos la velocidad. Distancia sobre velocidad. ¿Cuál velocidad? Les pregunto. Final, profe. Esta fórmula, ¿cuándo la utiliza uno? Cuando el movimiento es con velocidad constante. Ojo. Profe, Eso es lo que ustedes no se podría considerar esa porque es que cuando hablamos de esa velocidad estamos hablando de una velocidad promedio. Y una velocidad constante, ojo. Eso es para un movimiento rectilíneo uniforme. Listo. Y aquí miren que el movimiento es acelerado. Hay una aceleración que es la aceleración de la gravedad. O sea, esto no se puede utilizar. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Puerto de Río. Preguntas. No, profe, todo Otro claro. ejercicio, profe. Caucasia. Caucasia. Ninguna, profe. Bueno, entonces vámonos para uno más. Segundo ejercicio. Después le preguntó algo. Nosotros teníamos una fórmula cuando era caída libre que decía que la velocidad es igual a la gravedad por el tiempo, más la velocidad inicial. Esa no se puede utilizar desde cuando para allá el tiempo también. Esa fórmula, ojo, B es igual a B sub 0 más G por T o menos G por T, ¿cierto? Depende de tu sistema de referencia. Aquí sería menos G por T, en este caso, en este ejercicio, si vos vas a aplicar esa fórmula, ¿cierto? Si vas a aplicar esa fórmula, B es igual a ¿quién? A B sub 0 menos G por T, ¿cierto? Aquí tiene que ser con menos, ¿sí? También se podía haber calculado el tiempo de acá. ¿Sí? Bueno, era más... Muy bien. Segundo ejercicio. Suelto un bloque de masa m desde una altura h, ¿cierto? Sobre una parte semicurva que hay un plano inclinado. Esto tiene un ángulo θ. Esta superficie tiene un coeficiente de fricción μ. Conocido, o sea, μ es conocido, listo. Coeficiente de fricción μ, θ es conocido. La pregunta es, cuando yo suelto el bloque desde acá, ¿hasta dónde sube el bloque? ¿Cuál es la altura máxima?
Pero no sería la misma altura inicial, ¿no? No. Hace presión. Aquí hay fricción, aquí en esta superficie hay fricción. ¿Qué nos dice que hay fricción? El coeficiente de fricción. ¿Listo? ¿Cómo harían ustedes este ejercicio, muchachos? Entonces suelto un bloque, en esta superficie no hay fricción, en esta superficie no hay fricción hasta acá, pero cuando el bloque empieza a subir sobre el plano inclinado, hay fricción. Profe, Sí. hay que considerar, tendría que tomar unos referentes dentro del plano y decir entonces que la conservación de la energía desde donde salió el punto hasta el puntico ahí antes de empezar el plano, debe haber una conservación de energía, ¿cierto? Entonces vamos a empezar por eso, vamos a hablar de 3 puntos, ¿cierto? El punto A, que es de donde arranca el cuerpo. El punto B, que es este punto, este recorrido lo hace el bloque sobre esta superficie que no es rugosa, es decir, aquí se conserva la energía en A y en B. Y vamos a llamar el punto C, un punto hasta donde sube el bloque, hasta donde alcanza la Y máxima. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿cuál es el cero de energía potencial? ¿Dónde lo pongo? Pero en el, En el suelo, Te vamos, pues, en vamos el a piso. Uy, eso ahí. cero de energía potencial. P igual 0. Un segundito, muchachos. Muchachos, entonces ya escogimos el cero de energía potencial. Ahora, ¿cuáles son las fuerzas que actúan sobre mi cuerpo en el tramo A y B? Vamos a suponer que el cuerpo ¿Las fuerzas o la energía? lo suelto, el cuerpo lo suelto. Es decir, no le imprimo una velocidad inicial. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que están actuando en el tramo AB? La gravedad no. La única fuerza que está actuando es la gravedad. Estamos despreciando también la resistencia con el aire. ¿Listo? Estamos despreciando la resistencia con el aire. Por lo tanto, la única fuerza que está actuando en el tramo AB es la fuerza de gravedad. Pregunto, ¿qué tipo de fuerza es la gravedad? Caucasia. Conservativa. Bueno, es una fuerza conservativa. Si es conservativa, entonces, como es la única fuerza que está actuando en tu sistema, ¿cómo es tu sistema en el tramo AB? ¿Cómo es tu sistema? En el tramo AB, donde solamente están actuando fuerzas conservativas. ¿Cómo es tu sistema? El sistema es conservativo, muy bien. Si el sistema es conservativo, entonces voy a decir que delta de E es igual a 0. ¿Sí? Por lo tanto, la energía en A tiene que ser igual a la energía en B. ¿Sí? ¿Cuál es la energía en A? Recuerden, la energía en A se compone de dos, de la energía cinética en A más la energía potencial en A. Como yo suelto el cuerpo,
o sea, no le imprimo ninguna velocidad inicial, la energía cinética en A vale 0. ¿Sí? Por lo tanto, la energía en A es la energía potencial en A. ¿Cuánto vale la energía potencial en A, muchachos? MGH. MGH. La energía potencial en A. MGH. O sea que la energía en A es MGH. ¿Cuánto vale la energía en B? Entonces, de nuevo, la energía en B se compone de dos, de la energía cinética en B más la energía potencial en B. ¿Cuánto vale la energía potencial en B? Caucasia. Freddy, se fue la señal con Caucasia. ¿Se le fue la señal o qué? Callé. La energía en B, muchachos, de nuevo, es la energía cinética en B más la energía potencial en B. ¿Cuánto es la energía potencial en B? Caucasia. 0. 0. ¿Por qué 0? Porque estoy sobre el 0 de energía potencial, ¿cierto? Aquí estoy sobre el 0 de energía potencial, entonces la energía potencial en B es 0. ¿Cuánto es la energía en B entonces? ¿La energía en B cuánto es? Entonces va a ser 1/2 de la masa por la velocidad en B al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Bueno, entonces, siendo así, igualo. Tengo que la energía en A es MGH, como el sistema es conservativo, y la energía en B es 1/2 de M, pues B al cuadrado. Cancelo las masas y tengo que B sub B es la raíz de 2GH. Esa es la velocidad en B. Esta es la velocidad en B. Ya calculé la velocidad en B. Ahora, ¿cómo encuentro esa Y máxima? Profe, Sí. pues supongo yo, hasta ese momento tenemos la BB, que sería la velocidad final para el sistema AB, ¿cierto? Eso, Pero cuando el bloque empieza aquí a subir ya, ¿cierto? entonces ahí ya tendríamos que considerar el sistema BC. Resulta que esa B de B sería la velocidad inicial, sí, la que usted encontró ahí, esa sería la velocidad inicial para el sistema BC, ¿cierto? Correcto, sí, correcto. Entonces tengo que considerar la energía cinética, tendría que considerar cuáles son las energías que intervienen dentro del sistema BC, pero para ello es necesario evaluar las fuerzas debido a que tenemos fricción dada por la rampla. Eso, entonces, Encontrar que es una fuerza no conservativa. correcto, muy bien. Como en la rampa hay fuerza de fricción, entonces ya la energía no se conserva. ¿Listo? La energía no se conserva. Entonces vamos a acordarnos de lo siguiente. Cuando la energía no se conserva, entonces decimos el delta de E es igual al trabajo hecho por las fuerzas no conservativas, ¿cierto? Delta de E es igual al trabajo hecho por las fuerzas no conservativas. Cada que en un sistema
estén actuando fuerzas no conservativas, entonces la energía no se va a conservar. Y ese cambio en la energía me va a dar precisamente el trabajo hecho por las fuerzas no conservativas. ¿Qué es lo que debo hacer acá, muchachos? Entonces, lo que sigue es lo siguiente. Voy a calcular el delta de energía en el tramo BC y luego calculo el trabajo hecho por las fuerzas no conservativas y después igual. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Puerto Berrío. Puerto Berrío. La prueba, todo bien. Caucasia. Ninguna, profe. Bueno, entonces vamos a calcular delta de E. ¿Quién es delta de E? Delta de E, como estamos en el tramo BC, delta de E es la energía en C, ¿cierto? Menos la energía en B. ¿Listo? La energía en C menos la energía en B. ¿Quién es la energía en C? La energía en C, en el punto C, se compone de dos energías, de la energía cinética en C más la energía potencial en C. Pregunto. Profe, qué Escucha. pena. O sea, porque entonces en ese caso la energía en C sería solamente la energía potencial, debido a que cuando el cuerpo alcanza la máxima altura, como tenía fricción con el plano, entonces el cuerpo tiende a frenar. Entonces la velocidad final en ese caso sería cero, y si la velocidad final en C es igual a cero, significa que la energía cinética en ese punto es igual a cero. Correcto, muy bien, exactamente. Como en el plano hay fricción, va a llegar un momento donde el bloque pare, se detenga. Entonces, ¿la energía en C cuál es? Vamos a decir, la energía en C, la energía cinética en C vale cero, solamente hay energía potencial. ¿Cuánto es la energía potencial en C? ¿Cuánto es la energía potencial en C? Escucho. Sería mg por h evaluado en C. mg por Y máximo, ¿cierto? Exacto. Por Y máximo. Esa es la energía potencial en C. Esa Y máxima es una variable, ¿cierto? Que es lo que debo encontrar. Ahora, ¿cuál es la energía en B? La energía en B se compone, ya lo sabemos, ¿cierto? La energía en B es ¿quién? La energía C, profe, la energía en B no es más que 1 medio de m por la velocidad b al cuadrado. Eso, medio de m b sub b al cuadrado, ¿cierto? O sea que la energía en B, si reemplazo la velocidad al cuadrado, es 1 medio de m, la velocidad al cuadrado es 2g y, cancelo este 2 con este 2 y me queda que la energía en B es mg h, esto de acá, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta acá, muchachos? No, profe, ninguna. Acá en verde o ninguna. ¿O si tienen pregunta? No. Profe, que no la quede, por favor. Hasta ahí vamos, entonces ya calculamos la energía en C y la energía en B. Ahora vamos a hacer la diferencia, ¿cierto? La diferencia es una diferencia de energías potenciales. ¿Listo? Vamos a dejarlo hasta aquí.
Pensemos en esto. Vamos a calcular entonces E sub B, E sub C, E sub C menos E sub B. Va a ser entonces lo siguiente. ¿Quién es E sub C? Ya lo habíamos calculado, es mg y máximo. ¿Quién es E sub B? E sub B es menos mg h. Listo. Entonces ya calculamos E sub C. E sub C menos E sub B. Muy bien, muchachos. Ahora, retomemos la figura. Ya lo que necesito calcular es WNC. ¿Cuánto vale el trabajo hecho por las fuerzas no conservativas? ¿Cuáles son las fuerzas no conservativas ahí? La fricción. La fuerza de fricción, ¿cierto? ¿Cómo calculo el trabajo hecho por la fuerza de fricción? Tendría, profe, que calcular todas las fuerzas que están interviniendo en el cuerpo, en la masa. ¿Será que es necesario? Por ejemplo, si yo hago un diagrama de cuerpo libre, ¿cuáles son las fuerzas que están actuando sobre el cuerpo en un momento dado? Aquí está actuando la normal, ¿cierto? La normal. Está actuando el peso y está actuando, ¿cuál otra? La fuerza de fricción, que viene como en este sentido, ¿cierto? La fuerza de fricción. Como WNC es solamente el trabajo hecho por las fuerzas no conservativas, ¿cierto? ¿Cuál es la única fuerza no conservativa ahí? La fuerza de fricción, ¿sí o no? La fuerza de fricción. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la única. Muy bien. ¿Y cómo calculo ese trabajo? Recuerden, el trabajo por definición es ¿quién? Como aquí la fuerza de fricción es antiparalela al desplazamiento, entonces es simplemente el trabajo WNC es F sub S o F sub K punto el desplazamiento. Pero como el desplazamiento y F sub K son paralelos, entonces esto es simplemente menos F sub K por D. ¿Cuánto es F sub K? ¿Cuánto es F sub K? El coeficiente de fricción por F sub K, recuerden, F sub K es mu por la normal, mu sub K, ¿cierto? Mu sub K por la normal. ¿Quién es la normal aquí? En esta gráfica, ¿cómo calculo la normal? la normal es mg por seno de tetas. Entonces vamos a hacerlo aquí, de nuevo. Ya me interesa solamente el bloque. Vamos a hacerlo ahora aquí. Vamos a... Sobre este bloque entonces está actuando la fuerza normal, el peso y la fuerza de fricción. Vamos a calcular la normal. Diagrama de cuerpo libre. Si yo escojo el eje Y, en este caso positivo, y el eje X positivo en esta dirección, ¿cierto?
¿Cuáles son las fuerzas que están actuando en Y? En Y. Fuerzas en Y. Sumatoria de fuerzas en Y. Profe, las sumatorias de las fuerzas en Y no son más que la normal y el peso. No, mira, Pero Esto es igual a 0. Sumatoria de fuerzas en Y, escogiendo el eje Y positivo en esta dirección, que es esto, es igual a 0, porque la aceleración en este caso del cuerpo es sobre el eje X. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Puerto de Río. todo clarito. Caucasia. Caucasia, ¿alguna pregunta? Ninguna pregunta. Muy bien. Entonces las fuerzas en Y, ¿cuáles son? Está la normal, y entonces acá tengo que descomponer el peso, ¿cierto? Tengo que descomponer el peso. El peso lo descompongo en una componente así, en otra componente así. Donde este ángulo vale teta, ¿sí? Ese ángulo vale teta. ¿Cuánto vale esta componente del peso? Entonces esto es, como va en sentido contrario, esto es menos mg coseno de teta igual a 0, ¿sí? Por lo tanto la normal es mg coseno de teta. Ahí tengo la fuerza de fricción. Preguntas hasta ahí. Una vez tenga la normal, entonces ya puedo decir que F sub K es mu sub K por la normal, y la normal es mg coseno de teta, ¿sí? mg coseno de teta. Por lo tanto, el trabajo, WNC va a ser la fuerza de fricción, o sea, menos mu sub K mg coseno de teta por el desplazamiento. El desplazamiento, recuerden que el desplazamiento fue ese desplazamiento, este desplazamiento es lo que se desplaza el bloque hasta donde alcanza la altura máxima. Es lo que se desplaza el bloque hasta donde alcanza la altura máxima. ¿Cuánto vale entonces este desplazamiento, muchachos? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? Caucasia. ¿Cuánto vale este desplazamiento? ¿Cuánto? ¿Cuánto vale? Puerto de Río. Entonces hago trigonometría, ¿cierto? Yo Sí, sé profe, que descomponiendo eso mediante Profe, ya tenemos por triángulo ejemplo, rectángulo. que la fuerza por la... como este es el desplazamiento, entonces miren lo que voy a hacer. Simplemente voy a decir que seno de teta es ¿quién? Seno de teta es de acá, mírenlo de acá. Seno de teta es ¿quién? Cateto opuesto, que es Y máximo, sobre la hipotenusa, que en ese caso es el desplazamiento. ¿Listo? Cateto opuesto sobre hipotenusa. Es decir, seno de teta es Y máximo sobre D. Por lo tanto, D es igual a ¿quién? A Y máximo sobre seno de teta. ¿Sí? Ese va a ser el Y máximo. Bueno, aquí me faltó escribir por el desplazamiento. Como ya conozco D, entonces ya puedo encontrar el trabajo hecho por las fuerzas no conservativas. ¿Cuánto va a ser ese trabajo? Mírenlo, entonces va a ser WNC va a ser lo siguiente, va a ser menos mu sub K mg coseno de teta
por el desplazamiento, pero este desplazamiento ya lo conozco, es este, y máximo sobre seno de teta, ¿sí? Y puedo concluir entonces que el trabajo hecho por las fuerzas no conservativas es menos mu sub k mg y máximo cotangente de teta. ¿Sí? Preguntas. Profe, Sí, escucho. no, esta resulta ya que nosotros tenemos que igualar las dos ecuaciones. Las ecuaciones que delta de la cambio de la energía es igual al trabajo realizado por fuerzas no conservativas. Simplemente despejaríamos a Y máximo y tenemos ya, o sea, despejamos a Y máximo y pasamos las otras variables a dividir en la ecuación. Exactamente, entonces yo ya sé que el delta de que era E sub C menos E sub B, me daba, ¿cuánto ve que me dio? Dale. Esto es, nos dio mg y máximo menos mgh, ¿sí? Eso nos dio, y esto lo igualamos a delta D es igual a WNC. Entonces, igualando esto, ¿qué nos da? Igualando estas dos cosas tenemos que mg y máximo menos mgh es igual a menos mu k mg y máximo cotangente de teta. Paso esto a sumar, me queda que esto es mg y máximo más mu sub k mg y máximo cotangente de teta. Para trabajar más fácil, podemos o sea, en el lado izquierdo de la ecuación se podría sacar como factor común y se cancela con el otro mg que se encuentra al otro lado de la igualdad, y nos queda mucho más fácil, pues. Claro, aquí ya cancelo este mg con este mg con este mg, ¿cierto? Y me queda que y máximo es factor común de 1 más mu sub k cotangente de teta, y esto es igual a GH. Por lo tanto, Y máximo es igual a GH sobre 1 más mu sub k cotangente de teta. Esa sería la respuesta, muchachos. Entonces miren que ahí aplicamos varias cositas. Primero definimos el cero de energía potencial, identificamos las fuerzas que estaban actuando en cada tramo, después aplicamos conservación de la energía y después aplicamos WNC igual a delta D, es decir, el trabajo hecho por las fuerzas no conservativas es igual a el cambio de la energía. Sí. Qué pena, es que vos sacaste valor como un MG, que lo cancelaste con el otro MG, pero el G estaba lineal, entonces no te puede quedar el G. Ah, sí, aquí no queda el G, queda el H. Tienes razón. ¿Alguna pregunta hasta acá con este ejercicio? Muy bien, vamos a hacer otro ejercicio.
¿Alguna pregunta, muchachos? Vamos para el ejercicio número 3. Ejercicio número 3. Vamos a considerar un semicascarón esférico. Una partícula sobre un semicascarón esférico, ¿cierto? Aquí tengo el origen de coordenadas. Aquí tengo un cuerpo de masa m, ¿sí? Por acá esto es un punto P y esto es el radio R de la circunferencia, de la semicircunferencia, ¿cierto? Entonces el ejercicio dice más o menos así: un cuerpo está sobre un montículo esférico de masa m, no hay fricción. Si empieza a resbalar desde el reposo, suponiendo en qué punto P, ojo, en qué punto P deja el cuerpo de tener contacto con el hielo. ¿En qué punto P deja de tener contacto con el hielo? Entonces de nuevo repito cómo es el ejercicio. Yo tengo un bloque de masa m, él se empieza a deslizar y hay un momento, un punto sobre el semicascarón esférico que el bloque se desprende. Nos están pidiendo cuáles son las coordenadas de ese punto donde el bloque se desprende, y esto lo vamos a hacer en la medida utilizando consideraciones de energía. ¿Cómo harían eso ustedes, muchachos? Profe, o sea, inicialmente el cuerpo se deja salir con una velocidad de 0, ¿cierto? Sí, sale con una velocidad de 0. Entonces, ahí en el punto donde está, tenemos que considerar que la energía potencial gravitacional para el punto, no sé, ¿cómo lo llamaríamos? Q, o no sé. Aquí va a considerar, llamemos este punto A y a este punto P. La pregunta inicial es esta: ¿qué fuerzas están actuando sobre el sistema? La gravedad, la de la gravedad, la fuerza de gravedad. ¿Cómo? La fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad, no hay fuerza de fricción. ¿Eso qué significa? Que es un sistema conservativo. Es un sistema conservativo, ¿cierto? Por ejemplo, y si es un sistema conservativo, ¿qué ocurre? Que es la conservación de la energía. Por lo tanto, la energía mecánica inicial debe ser igual a la energía mecánica final. Bueno, eso significa entonces que la energía en A es igual a ¿quién? Es igual a la energía en B, ¿cierto? La energía en A es igual a la energía en B. ¿Cuánto es la energía en A? La energía en A es la energía potencial en A más la energía cinética en A.
como en A no hay energía cinética, entonces la energía cinética es cero. El cuerpo se resbala, no se lanza con una velocidad inicial. Luego la energía en A es igual a la energía potencial en A. ¿Cuánto es la energía potencial en A? MGR. Que la energía en A es el radio de la circunferencia. Eso significa que nosotros escogimos el cero de energía potencial acá, ¿cierto? Este es nuestro cero de energía potencial. ¿Cuánto es la energía en B? La energía en B. La energía cinética. La energía en B es igual a ¿quién? A Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. La velocidad en P al cuadrado. la energía en este punto P. Bueno, aquí llamémoslo P, ¿cierto? Este punto es P. La energía en P se compone de dos, en la energía cinética en P más la energía potencial en P, ¿cierto? O sea, hay dos energías, acá hay dos energías. ¿Cuánto es la energía cinética en P? La energía cinética en P es igual a ¿quién? A un medio de la masa por la velocidad en P al cuadrado, ¿cierto? ¿Cuánto es la energía potencial en P? ¿Cuánto es la energía potencial en P? Entonces aquí la energía potencial tendría que restarle este pedacito, ¿cierto? P menos. Dígalo. R, MG por ojo, es por una R que sería R grande menos este pedacito, ¿cierto? O lo que es este pedacito. ¿Cuánto vale este pedacito? ¿Cuánto vale ese pedacito, muchachos? Este pedacito. ¿Cuánto vale ese pedazo, muchachos? Profe, teta es conocido, ¿cierto que sí? Teta está... Aquí en este caso vamos a utilizar teta, pero teta está cambiando con el tiempo también. ¿Cuánto vale ese pedacito ahí? ¿Cuánto vale ese pedacito? Entonces, lo que ustedes pueden hacer es esto, la energía potencial. Entonces ustedes dicen que seno de teta es ¿quién? Seno de teta es igual a Y, ¿cierto? Y sobre ¿quién? Sobre una vez que no conozco, sobre una hipotenusa. sobre R, es el radio. El radio, este no es el radio. Sí, señor. Este es el radio. Entonces Y es igual a R seno de teta. Por lo tanto, la energía potencial es mg R seno de teta. ¿Sí? Esa es la energía potencial en P. ¿Cuánto es la energía cinética en P? Pues es un medio de M P sub P M B sub P al cuadrado. Ahora, como en este tramo la energía se conserva, entonces yo sé dos cosas. Yo sé que la energía en A, ¿cuánto es la energía en A?
La energía en A es igual a la energía en P. Por lo tanto, la energía en A es mgr igual a la energía potencial en P, que es mgr seno de teta más 1/2 de m v sub p al cuadrado. ¿Sí o no? Si yo quiero calcular la velocidad en P, ¿cómo calculo la velocidad en P? Pues ya no es sino hacer esto. mgr menos mgr seno de teta es igual a 1/2 de m v sub p al cuadrado. Cancelo las m's con las m's con las m's y me queda que esto es 2gr factor común de 1 menos seno de teta, y esto es igual a v sub p al cuadrado. O sea, sería la velocidad en p al cuadrado. Preguntas hasta acá. Por lo tanto, la velocidad en p es la raíz de 2gr 1 menos seno de teta. ¿Alguna pregunta hasta acá? Igualmente, si yo quiero calcular la velocidad con la que cae el cuerpo, entonces ya tengo que hacer energía entre P y D. Eso les va a quedar como ejercicio. Van a calcular la velocidad en D. Preguntas, muchachos. Para calcular el punto en el que deja de tener contacto hay que aplicar dinámica. Listo, dinámica del movimiento circular uniforme, o en este caso el movimiento circular acelerado. En este caso las coordenadas las vamos a calcular, vamos a dejarlas más bien para calcular en el tema que viene, porque todavía no hemos estudiado lo que es la dinámica del movimiento circular acelerado. ¿Sí? Muchachos, preguntas hasta acá. Sin embargo, cambiemos entonces esta pregunta por la velocidad en B. Esta la dejamos en stand-by. Y la pregunta sería entonces cuál es la velocidad en el punto P, ¿cierto? Sí, esta más bien la resolvemos cuando veamos la dinámica circular, porque hay que considerar las fuerzas en la dirección radial y en la dirección tangencial. Nosotros en este momento no hemos estudiado eso. Pero ustedes sí pueden calcular la velocidad con la que cae. Listo. Calcular la velocidad con la que cae. Muy bien.
Vámonos para otro ejercicio entonces. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Alguna pregunta, muchachos? Se podría decir que para calcular la velocidad en el punto B es importante tener en cuenta el movimiento parabólico. No, porque ahí el sistema es conservativo, entonces considera la energía en P, que es la energía cinética más la potencial, y cuando cae, que solamente es energía cinética. Es un sistema conservativo, no necesita. Bueno, vamos a hacer este. Listo, la situación es esta, muchachos. Yo tengo una esfera. La esfera llega y golpea un bloque de masa M. Cuando golpea el bloque de masa M, el bloque se va y va a comprimir el resorte. Listo, va a comprimir el resorte. Entonces, una de las cosas que voy a pedir es esta. ¿Cuál es la velocidad con la que la esfera golpea el bloque de masa M? Voy a pedir cuál es la deformación máxima del resorte. ¿Sí? Deformación máxima del resorte. Miren que esto es un choque. Las preguntas son estas entonces. Pregunta número A. Si se desprecia la fricción de la esfera con el aire entre A y B, si se desprecia la fricción de la esfera con el aire entre A y B, calcular su velocidad inmediatamente antes del choque. Antes del choque. Pregunta número B. La fricción con el aire, la fricción. Calcular la velocidad antes del choque, inmediatamente, ¿cierto? Inmediatamente antes del choque. O sea, cuando le va a pegar ya el bloque de masa M, ¿sí? Pregunta número 2. Si el choque es elástico, aquí vamos a aplicar lo de la primera unidad. Si el choque es elástico, calcular la velocidad de la esfera y la velocidad del bloque inmediatamente después del choque. Ojo, si el choque es elástico, calcular la velocidad del bloque, calcular la velocidad de la esfera y la velocidad del bloque inmediatamente después del choque. Numeral C. Luego del choque, el bloque se desplaza
por la superficie horizontal. Luego del choque, el bloque se desplaza. Luego del choque, el bloque se desplaza por la superficie horizontal hasta llegar al punto C, coma, a partir del cual comprime un resorte, a partir del cual comprime un resorte cuya constante elástica es 100 newton sobre metro. Punto y seguido. Si durante el movimiento el bloque pierde 4 joules, punto y seguido, si durante el movimiento el bloque pierde 4 joules de energía mecánica, si durante el movimiento el bloque pierde 4 joules de energía mecánica, coma, ¿cuál es la máxima deformación del resorte? Los datos del problema son estos, para que ustedes también hagan un reemplazo en su M vale 2, L es 1 metro, M vale 2, M es 1 metro, M grande, M minúscula es esta, M grande vale 8 kilogramos y ya. Lean bien el enunciado de nuevo. Entonces lo primero que vamos a hacer, la primera pregunta es calcular la velocidad de la esfera inmediatamente antes de que va a chocar al bloque de masa M. ¿Cómo calculo eso? ¿Cómo calculo eso? Profe, Sí. ahí tendríamos un problema de colisiones. Sí, aquí hay un problema de colisión, pero también hay un problema de conservación de la energía. Hay que expresar que tenemos en cuenta que no hay fricción, ¿cierto que no? Vamos a asumir que no hay resistencia con el aire en el momento en que M va a chocar a M mayúsculo. No hay resistencia. Entonces, podríamos considerar un punto A que sería 1 metro antes del punto B, ¿cierto? O sea, vamos a considerar un punto A aquí, ¿cierto? Y un punto B aquí cuando la esfera va a golpear el bloque. ¿Listo? Entonces, ¿Cuánto vale esta distancia? Ok. Vamos a asumir que el cero de energía potencial es este. ¿Listo? Potencial gravitacional, ojo, gravitacional. ¿Cuánto vale la distancia de aquí hasta acá? L. No, la longitud de la cuerda, ¿sí o no? Si queremos calcular la velocidad inmediatamente antes de que la bola choque al bloque de masa M, entonces vamos a... Profe, lo que usted nos está diciendo es que esa M es como si fuera una cuerdita. Ah, es que él es una cuerda, sí, está sujetada aquí. ¿No? Entonces lo que hace es dejarse soltar Claro. la para que golpee la masa M mayúscula para que ella vaya y golpee contra el resorte. Correcto, Entonces, correcto. Entonces tenemos que la energía potencial, que la energía es nada más que la energía potencial, porque la energía cinética es igual a cero. Eso, sí. Listo, y que la energía en B es la velocidad máxima es un medio de M
por B al cuadrado. Eso Porque es. el potencial es igual a 0 cuando está en el suelo. Eso. Ambas ecuaciones y podemos obtener la velocidad en B antes de que el cuerpo llegue. Antes de que golpee a M, ¿cierto? La velocidad con la que va a golpear a M, ¿sí? Muy bien. Entonces vamos a hacer eso. Como el sistema es conservativo en A y B, sistema conservativo en A y B, delta E es igual a 0, ¿sí? Por lo tanto, la energía en A es igual a la energía en B. ¿Cuál es la energía en A? La energía en A es mgl. ¿Listo? mgl, m minúscula. ¿Cuál es la energía en B? La energía en B es 1/2 de m de sub b al cuadrado. Igualo estas dos ecuaciones, mgl igual a 1/2 de b sub b al cuadrado. Cancelo estas m y me queda que b sub b es la raíz de 2gl. Listo. Calculemos esa velocidad, por favor. ¿Cuánto nos da? ¿Cuánto nos da? Puerto de Río. 4.43 aproximadamente. Metros sobre segundo. Listo. Sí, señor. 4.43. No sé cuánto le dio alguien. Está bien. ¿Alguna pregunta, Caucasia, sobre el cálculo de esta velocidad? Caucasia. No. Vámonos al punto número 2. ¿Qué nos dice el punto número 2? ¿Qué nos dice el punto número 2? No, dice que hay que calcular B de la esfera después de que el bloque. ¿No es? Después de que chocó, ¿cierto? Con el bloque. Entonces recuerden, esto es una colisión elástica. ¿Qué significa que la colisión? El momento lineal de ambas partículas antes y después del choque, no. Bueno, listo. Entonces aquí vamos a aplicar eso, conservación del momento, y además la colisión es elástica, o sea que el factor de colisión vale 0, ¿cierto? Es decir, la energía cinética inicial es igual a la energía cinética final. ¿Estamos de acuerdo? Y el momento inicial del sistema es igual al momento final del sistema. Conservación del momento y de la energía. Ahora, ¿cuál es el momento inicial de tu sistema antes de que choque? Ya tengo el valor de m, tengo el valor de la esfera y tengo la velocidad con la que llegó en el momento en el que iba a chocar con el bloque, ¿cierto? Eso. Calcular. Eso. Entonces simplemente tenemos que igualar multiplicar la masa de la esfera, multiplicarla por la velocidad que encontramos y luego dividirla por la masa del bloque y ya tenemos la velocidad del bloque después del choque. Como estamos en una sola dimensión, ojo, estamos en una sola dimensión, entonces le voy a quitar ya la flecha. Entonces el momento inicial, ¿cuál es? Es la masa por la velocidad a la que venía esta esfera, ¿cierto? Más la masa por la velocidad que tenía el bloque de masa m. ¿Cuál velocidad tenía el bloque de masa m? ¿Qué velocidad tenía? Caucasia, antes del choque. Caucasia, ¿qué velocidad tenía el bloque de masa m antes del choque? 0, eso, 0. Entonces, m sub b es igual a esto. ¿Esto es igual a quién? A la masa por la velocidad final 1, vamos a llamarla 1, más la masa grande por la velocidad final 2, ¿sí?
Esto por un lado, ¿cierto? Ahora, como la energía cinética se conserva, la energía cinética, ¿cuál es la energía cinética inicial del sistema? Es 1/2 de m v sub b al cuadrado, que es la energía que tenía la partícula, la esfera. ¿Cuál es la energía cinética inicial de la masa m? Caucasia. La energía cinética inicial de la masa mayúscula, del bloquecito. Antes de... Cero, exactamente, cero. Entonces la energía cinética inicial es 1/2 de m. Ahora, ¿cuál es la energía cinética final de tu sistema? Entonces es 1/2 de m v sub f1 al cuadrado más 1/2 de m mayúscula v sub f2 al cuadrado. ¿Listo? V sub f2 al cuadrado. Igualo la energía cinética inicial. Acá ya tenía una ecuación que era la ecuación de momento. Tenía la ecuación de momento. Ecuación 1. Y la ecuación 2 es entonces 1/2 de m v sub b al cuadrado es igual a 1/2 de m v sub f1 al cuadrado más 1/2 de m v sub f2 al cuadrado. Esta es la ecuación número... Bueno, puedo cancelar el 1/2 con el 1/2 con el 1/2 y me queda que esto es mv sub b al cuadrado es igual a m v sub f1 al cuadrado más m v sub f2 al cuadrado. Y esta es la ecuación número 2. Entonces tengo la ecuación 1, tengo la ecuación 2. ¿Cuántas ecuaciones tengo ahí? 2 ecuaciones. ¿Cuántas incógnitas tengo? ¿Cuántas? Incógnitas. Sí. 2. 2, v sub f1, ¿cierto? Y v sub f2. Se puede resolver por sustitución, eliminación o... Como quiera, ¿cierto? Entonces, ejercicio. Va a calcular v sub f1. Va a calcular v sub f2. Ahora, aquí hay que tener en cuenta una cosa. ¿Será que el momento lineal de la masa 2 es en el mismo sentido que el de la esfera? El de la esfera es en el mismo sentido que el del bloque. O sea, todos dos cogen hacia adelante, ¿o no? Cuando la esfera le pega al bloque, todos dos cogen hacia adelante o uno se devuelve, la esfera se devuelve. Profe, considerando el tamaño, la cantidad de masa de la esfera con respecto al bloque, es muy probable que la esfera pues, se devuelva. Entonces vamos a ponerle ese menos aquí, ¿cierto? A la velocidad, pongámosle ese menos ahí. Pongámosle este menos. Listo. Porque el sentido de la velocidad es contrario. Bueno, como ejercicio van a calcular BF1, BF2. Primero, sin el menos. Después, con el menos. ¿Listo? O sea, primero vamos a suponer que este menos no está. Y después vamos a suponer que el menos está. ¿Listo?
Muy bien. Y vamos a buscar el numeral C. ¿Cómo se hace el numeral C? ¿Cómo haríamos el numeral C, muchachos? Numeral C. Profe, la energía, tendríamos que considerar cuáles son las energías mecánicas, cuál es la energía total que interviene dentro del sistema, ¿cierto? Miren, ahí tenemos que aplicar de nuevo esto, porque hay una pérdida de energía. Delta D es igual. Eso significa que el delta D es igual al trabajo hecho por las fuerzas no conservativas, lo que indica que hay una tensión en el punto, en ese punto evaluado de BAC, ¿cierto? Correcto, sí, correcto. Entonces hay que aplicar esto. Pero entonces ahí no vamos a tener en cuenta la energía potencial gravitacional, sino que vamos a tener en cuenta la energía potencial elástica. Energía potencial elástica, exactamente. La energía potencial, aquí tenemos que calcular la velocidad con la que llega M, ¿cierto? La velocidad con la que llega fue con la que salió, ¿cierto? Entonces usted ya sabe cuál es la energía ahí. Cuando se deforma el resorte, entonces hay que considerar la energía potencial elástica y la energía cinética acá. O sea, hay que considerar otros dos puntos aquí, en C y cuando se deforma, y en D. Hay que considerar la energía en C y en D. Energía en D menos energía en C. Listo. Y también, profe, es importante considerar cuál es la velocidad final del bloque. Cuando el resorte se comprimió totalmente, la velocidad, ¿cuál es? Cuando el resorte está comprimido totalmente, la velocidad final es 0, si el resorte se comprime totalmente. Entonces hay que tener en cuenta eso. Tener en cuenta eso y tener en cuenta que es muy importante hallar la velocidad de la masa cuando está en el punto En C. en C, muy bien, para poder evaluar el sistema. Sí, está bien. Sí. Pero en C ya sabemos cuál es, ¿o no? Con la que sale, no. Es con la que sale después, que usted la va a calcular. Lo van a terminar, Caucasia, Puerto de Río, lo van a terminar y me lo preguntan. Recuerden que el examen es el viernes. ¿Listo? Profe, ¿es un correo para enviárselo? Lo van a terminar, me lo preguntan, si tienen alguna inquietud, hagan los ejercicios que les he dejado propuestos, ¿cierto? Los que les he dejado propuesto y los que les mandé, ¿cierto? Las preguntas conceptuales y el ejercicio que había ahí. Profe, ¿nos puede regalar el correo? Sí. Sí, gracias. ¿Te lo podemos enviar a ese correo, profe? Sí, si quieren, yo miro la solución. Entonces, recuerden, el examen es el viernes. Viernes. Tienen el monitor, le pueden hacer preguntas a su monitor, al monitor. Y si tienen alguna duda, yo también voy a estar el martes a las 2 de la tarde en la plataforma, por el chat. Me pueden comunicar las inquietudes que tengan. ¿Listo? El martes nosotros desafortunadamente de 2 a 8 nosotros no podemos pues, ver las asesorías de ustedes porque nosotros tenemos clases a esas horas. De 2 de la tarde. Listo. Perfecto. Entonces yo... Ahí esperando en el chat y... estos muchachos no se conectaron, no, estamos en clase de inglés. Listo muchachos. Entonces yo de todas maneras voy a estar el martes hasta tarde trabajando. Si tienen alguna inquietud,
Yo estoy trabajando ahí y tengo la página abierta hasta tarde, tipo 10 de la noche. ¿Listo? O sea que podríamos ingresar de 8 de la noche a 10 de la noche. Sí, yo voy a estar el martes trabajando a esa hora. ¿Listo? Ok, muchas gracias. Cauca.